Bien. Uf, un soplo de aire añejo con The God Particle, la partícula de Dios, de Attacker. Eminencia, esta vez sí estamos hablando de una banda de culto, no estamos hablando ni de una banda nueva, ni de un descubrimiento, no, estamos hablando de una banda de culto en mayúsculas. Y quizá conviene hacer una pequeña reseña histórica para quienes no conozcan a Attacker. A ver, hablar de Attacker es hablar de una de las bandas más importantes de la escena. Yo a mí me gusta considerarlo una escena, al US Power Metal, porque yo considero que ese movimiento que se dio sobre todo en Estados Unidos, pero también en Canadá y también al mismo tiempo en Alemania y en Suecia, aunque eso es una escena un poco menos conocida, pero sobre todo en Estados Unidos y en Alemania, es una amalgama en un momento en el cual de hecho había dando vuelta etiquetas como speed metal, que ya he dicho en varias ocasiones que es un género que a mi particular criterio no existe, lo he debatido con varias personas y si quieren lo podemos debatir de nuevo, pero el speed metal creo que es una etiqueta que no tiene sentido, porque no tiene características definidas y fue más bien una forma de referirse a ciertas bandas en este tiempo de la amalgama, cuando no estaba definidas las características claras de lo que era el thrash y de lo que era el power, y había muchas bandas en el under alemán y estadounidense que posteriormente, vistas años después en retrospectiva, a uno le puede parecer extraño que se hayan tomado como parte de lo mismo a Manowar, a Engine the Steel, a Overkill y a Crimson Glory, que son vistos desde hoy, como digo, bandas de géneros diferentes. Pero no, en su momento eran bastante similares, formaban parte de la misma escena y de hecho tocaban juntas y no había ningún problema. Y el tema de las etiquetas, se hablaba de speed metal, se hablaba de power metal, en fin, hay muchos documentos en sentido amplio con respecto a eso, muchas viejas imágenes que se pueden buscar en internet que son auténticos archivos de antología muy interesantes, de afiches, ¿no? de fechas, de pequeños conciertos y demás en esas bandas cuando recién comenzaban, que por cierto son joyas, tienen una magia, una mística tremenda, de esos afiches de calle, donde una banda nueva que está surgiendo, que se llama Overkill, pues se van a presentar frente a 50 personas, una cosa genial. Overkill por dar un ejemplo, pero en fin, hablando de Attacker, entonces hablar de Attacker es como hablar en cierto sentido de Sabotage, de Queen's Rage, no tanto tampoco de Virgin Steel, que son bandas que van por un lado más progresivo, por un lado más épico en el caso de Virgin Steel, aunque en su momento Virgin Steel comenzó siendo una banda de hard rock muy blusera, pero bueno, eso igual que Riot, pero es como hablar de una banda a la altura de Metal Church, a la altura de Phantom Lord, que de hecho John Leone fue cantante de esa banda, después ahora voy a hablar de John Leone, hablar de Hack Panzer obviamente, de Hellstar, de Griffin, de Lidgy Lord, de Malice, un montón de bandas, de Apollo Ra, aunque Apollo Ra en mi opinión tiene unas cosas, además de tener un vocalista fantástico como lo era John Daniel Miller, tenía unas cosas muy progresivas en su composición, más cercano quizá a un Crimson Glory o a un Hera Pyman o a un Fates Warning incluso, pero Attacker está más cercano a un Hellstar, a un Engine de Steel, como digo, a un Griffin, pero bueno, en fin, reseñas históricas. Cuando hablamos de Attacker, como digo, estamos hablando de una banda legendaria, icónica, de culto y muy muy influyente. Que a ver, para quienes no conozcan a Bobby Lucas, que es el vocalista de Attacker, es un vocalista ya reconocido, yo lo conozco de Overlord, como digo. Gente, escuchen el Return of the Snow Giant del 2004, que es una joya del heavy metal de nuestro siglo, del heavy metal, heavy power metal clásico, eso es una genialidad. Y Bobby Lucas es, en mi opinión, mejor que Bob Mitchell, el legendario vocalista de Attacker, que participó en todos sus discos clásicos, excepto en el segundo, el The Second Coming, donde cantó John Leone, que también fue vocalista de Phantom Lord, que murió de cáncer de páncreas. John Leone, un vocalista extraordinario, uno de mis vocalistas favoritos en general, del metal en general a lo largo de mi vida, un vocalista genial que solamente grabó ese disco con Attacker
Y bueno, los discos que grabó con Phantom Lord, una joya. Y bueno, tenemos los discos con Bob Mitchell, como digo. Y los últimos 3 discos de la banda, el Giants of Canaan, el Sins of the World, que tiene esa portada con alguien que es un estilo muy, muy cómic y una referencia temática muy de los 80, de las referencias temáticas muy comunes en la escena del US Power Metal, de hecho, visto en retrospectiva. Y tenemos en este 2024 el The God Particle, que por cierto, ya respondiendo a alguna cosa, sí, la partícula de Dios, la referencia al bosón de Higgs está solamente en el nombre, lo quiero aclarar ya, porque la letra de la... Justamente porque hay una canción que es la que cierra el disco, que es la que da nombre al disco, habla de algo muy parecido a lo de la portada, por cierto. Es una especie de cuento a lo Stephen King, a lo Lovecraft, donde hacen una especie de paralelismo literario entre lo que vendría siendo la alquimia, la ciencia y la búsqueda de estas cosas, la búsqueda de la partícula de Dios que termina desembocando, un típico cuento de ciencia ficción con terror cósmico, terminan abriendo el portal, la puerta de entrada a esta cosa que es la partícula de Dios, lo que se estaba buscando, que es eso. En la portada estaba bastante gráfico. Me di cuenta después, de hecho, de leer la letra, me di cuenta, claro, está evidenciado en la portada, está más que claro. Así que es eso esencialmente, es la apertura a otra dimensión de la cual emergen estas bestias y nos trae el apocalipsis. Y ahí entonces hace toda una reflexión sobre cómo el apocalipsis, así como hemos estado buscando esta partícula de Dios, también hemos estado esperando este apocalipsis divino y lo hemos encontrado. Se han hecho una amalgama, como venía diciendo, y bueno, se han hecho presentes ambos, ¿no? El apocalipsis ha venido por nuestra búsqueda científica y logra aunar, como bien lo hace siempre la buena ciencia ficción, mitología con descubrimiento pseudocientífico. Digo pseudo porque es especulación, no como término peyorativo. Pero en fin, este es un discazo, para dejarlo bien claro. A ver, a ojos de hoy esto puede sonarle a muchos un poco trasher. Para mí esto es power metal, yo siempre lo voy a decir. Para mí Attacker, así como Hellstar, Legion Lord, Engine the Steel, etc., son bandas de power metal. De hecho, lo comento, en mi biblioteca están bajo la categoría de power metal. Pero a ojos de hoy, sí, yo entiendo que esto se pueda considerar un disco de trash, un disco de heavy trash, o como se suele decir, un disco de old school heavy metal, o algunos caerán en mi opinión, el error de llamarlo speed metal, porque claro, no tiene las características de lo que hoy se considera power metal, y menos con la nueva ola de la última década, que no ha hecho más que enfatizar las características que ya se habían hecho presentes en los Keepers, en bandas como Ed Guy, en bandas como Freedom Call, Power Quest, Fairyland y un amplísimo etcétera. Pero esto es power metal, la etiqueta que le corresponde a esto es power metal, que es la misma que le corresponde a Sonata Arctic y a Stratovarius, no estoy quitándole mérito a nadie, no ando repartiendo carnets de power metal. Aunque sí sé lo que te haría Nightwish, pero de eso ya hablé la otra vez. Pero bueno, este es un discazo. Es un soplo de aire añejo, porque también esto del soplo, un soplo de aire, un soplo de aire fresco, como se suele decir, como si fuera algo positivo. Yo creo que bajo esa, así como bajo la etiqueta de innovación, experimentación, búsqueda de nuevos horizontes, no ha vendido tanta basura. Que para mí lo valioso está acá, un soplo de aire añejo, bien hecho, sabiendo lo que hay que hacer, siendo en este caso una eminencia de lo que ahí se hace, y haciéndolo bien, más que suficiente, señores. A mí un poco la experimentación me tiene un poco harto. Así que disfruten de esto, porque esto es metal. A veces no hay que hacer nada más que hacer buen metal y hacerlo bien. Saber cómo hacerlo, tener buenos instructores y saber cómo se hace y hacerlo.